Muy bien, bienvenidos a esta, ¿qué sería? Tercer clase, ¿verdad? Tercer clase del curso de sociología, de comunicación. Es que en cuarto año voy a darle sociología, entonces se me, se me confunde el chip. Por lo menos ya nos tiene más avanzados de grado. Claro. Ah, no, ya en sociología ya obtuvieron el, ¿qué sería? Cuarto semestre. ¿Cómo están? ¿Qué tal ven la situación del curso? ¿Lograron leer? ¿Estudiaron algo? ¿No han hecho nada? El silencio los delata. No han hecho nada, ¿verdad? No se amontonen, diga. Están esperando al laboratorio. Este viernes vamos a tener un laboratorio. El laboratorio va a ser hasta el contenido que tengamos hoy y el que se les pueda asignar a partir de hoy. ¿Vieron? Tenemos su cafecito, que vamos a platicar. Entiendo yo que debieron de haber leído cuáles son los elementos de la comunicación. En ese sentido, alguien que me quiera indicar cuáles son los elementos de la comunicación o cuál elemento se acuerda en este momento. ¿Cuál de ellos? ¿Y cuál le gustó más? ¿Cuál cree que es más interesante? No sé, cuéntenme. Comunicador, receptor, mensaje, canal y código. Perfecto. ¿Alguien que nos quiera explicar? Yo, Lick, Escuchamos. el emisor es es el que tiene la palabra, ¿verdad? El que está transmitiendo el mensaje en ese momento. El receptor es el interlocutor, llamémoslo así, ¿verdad? Que en el momento que el emisor está transmitiendo, él está recibiendo el mensaje. El código sería en el caso de una comunicación verbal, sería la lengua, el idioma en el que se está transmitiendo el mensaje, y el canal sería ya sea una comunicación verbal o por un canal, ya sea por teléfono, por ¿qué? Fax, mensaje de texto, WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Alguien está de acuerdo con Ludin? ¿Alguien que no esté de acuerdo con Ludin? Sí, Lick, yo sí estoy de acuerdo con el compañero, pero tengo una preguntita. Créanme que esto es nuevo para mí y como dice que el viernes va a haber un laboratorio, ¿cómo se realizan ahora los exámenes o los laboratorios? ¿Vía un link? ¿Es falso y verdadero? ¿Sí o no? Tengo, tengo esa duda, no sé. Y no quiero así como que sea sorpresa o que el teléfono no funcione o que la computadora, no sé en dónde estar, digo. Es que es precisamente una sorpresa. Sí, ¿verdad? ¿Alguien es docente, da clases en la universidad que está estudiando acá con nosotros? Que diga yo. Y si no, alguien que dé clases a nivel medio, de primero básico a último grado de diversificado.
¿Que diga yo? ¿No? Bye. Números tímidos. No sé, Fíjense, va a tener que decir. fíjense, compañeros, que el proceso evaluativo contiene un universo diferente de maneras y formas para obtener el docente para... ¿Quién fue que me preguntó cómo era el examen? Yo, Dulce Bonilla. Mire, pues, ¿para qué considera usted que se evalúa uno? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de una evaluación? Es para saber cómo se encuentran los alumnos, depende de las clases impartidas por el maestro. ¿Y para quién considera usted que es más importante la evaluación? Para el estudiante. Perfecto, eso es lo que nos han vendido. La evaluación es una forma, para mí, forma de pensar, es la manera como el docente se autoevalúa y determina si efectivamente el proceso de transmisión de información está siendo adecuado. Si yo establezco a través de una evaluación que el 50%, el 40% de mis compañeros no están asimilando la información que les estoy dando, necesito cambiar de estrategia. Esa es la realidad. Buen punto. Mientras un docente no logre identificar que la evaluación no es para establecer qué es lo que el estudiante ha absorbido o ha interpretado de su clase, sino la capacidad que ha tenido para poder transferir esa información a su estudiante y que éste tenga la capacidad, y como dicen ahora, ya no es ni nueva, o sea, las competencias hace muchos años que se echaron a andar en el sistema educativo nacional. Y competencia es eso, la capacidad que tiene el estudiante de explicar el contenido o lo que se ha discutido en clase. Si yo no logro hacer que ustedes hagan como un lúdico, de poder decir en palabras comunes y sencillas lo que él ha absorbido del contenido, entonces, quien debe de analizar su trabajo es el docente. Ustedes también tienen que transferir sus pensamientos y establecer que una evaluación no es para determinar qué es lo que no se les quedó, sino para que ustedes manifiesten, expresen, ¿verdad? De forma coherente, eficaz, y como pasa en esta profesión concreta, que es una situación que a ustedes se les plantea. En ese sentido, en este curso las evaluaciones no necesariamente serán preguntas, ejercicios, selección múltiple, como usted me decía. Una evaluación puede ser, por ejemplo, elaborar un artículo respecto a los elementos de la comunicación y la incidencia que ellos tienen en una sociedad que está desaprendiendo a comunicarse. Ustedes deberán de analizar, investigar, ampliar qué es un comunicador, qué tipos de comunicadores hay. Como bien decía Ludin, depende de los canales, los códigos, y ustedes me deberán de explicar en ese artículo o un ensayo o una investigación qué es lo que ustedes encontraron, y a partir de ahí nuestro cerebro crecerá y nosotros visualizaremos el mundo de forma diferente. Eso vinieron ustedes a hacer a la universidad. No a repetir como pericos lo mismo que está en un libro, sino a analizar lo que está en un libro y a determinar con su experiencia, con sus conocimientos, si esta información se puede aplicar, cómo se debe aplicar y cómo se debe analizar. ¿Cuál es mi trabajo? Viabilizar esa información
y llevarlos a ustedes a crear nuevos y mejores conocimientos. Podría pasar que dentro de los elementos de la comunicación que yo les di, falte uno. Y ustedes me digan, licenciado, en la actualidad no son solo esos los elementos. Porque fíjese que hoy se hace tal cosa con las redes sociales, entonces quizá el elemento más importante ahora es el canal. Puede ser que me diga alguno de ustedes, para mí no es tanto el comunicador, ni mucho menos el receptor, sino el canal, porque de este dependerá que efectivamente el mensaje llegue concretamente. Entonces, Dulce, no espere usted ni sus compañeros el día viernes. ¿Cómo se llama? O sea, eso lo podemos hacer en cualquier lado. Listo, ajá. Más podría Sí, ser, por ejemplo, con sus propias palabras especifique que es un comunicador, establezca un ejemplo y emita un mensaje. Ya. exacto, es como expandir más el conocimiento, ya no tanto literal. Vean, los artículos de todas las normas que nosotros tenemos en el país, va a llegar un momento en que a ustedes se les va a quedar, de acuerdo a la experiencia y la necesidad que ustedes tengan. Porque es común que nosotros digamos en determinado momento, fíjense que como le decía hoy fíjense que tuve que ir a trabajar un poco lejos y le decía a un señor, fíjese licenciado, que antes, hace unos años, la responsabilidad de los funcionarios públicos era hasta 5 años. Pero hoy, con las reformas que se hicieron en la ley, esa responsabilidad ya no tiene límite. Si el hombre me dice en dónde dice eso, si el señor me dice en qué artículo usted se fundamenta, me hubiera puesto en un problema, pero se investiga en internet, reforma a la responsabilidad de funcionarios públicos, seguramente 2015, 16 por ahí, va a estar la reforma donde dice que ya no son solo 5 años que el funcionario tiene responsabilidad, sino de forma, ahí sí que perenne, ¿verdad? Por ejemplo, el día de ayer platicábamos con una compañera y le digo yo, está bien el memorial que usted presenta, pero yo le agregaría el artículo que es en la Constitución del derecho de petición a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque yo con esa petición amarro que el funcionario tiene 30 días para responderme. ¿Por qué me lo sé yo? Porque es habitual que lo usemos. Pero ella me dijo, y usted se sabe el artículo. Me metí a Google y vi que leer el 40 y algo de la Constitución, le pegué un pantallazo, se lo envié. Aquí está, miren. Entonces, compañeros, los artículos literales, textuales, ustedes quieran, se van a ir quedando en nuestra mente en la medida que nosotros nos vayamos impactando, nos vayamos apropiando de esa información. Esa es la palabra correcta. Aquí nosotros nos tenemos que apropiar del contenido. ¿Ya? Apropiar. Y ustedes deben de apropiarse de todos los conocimientos que sus docentes les impartan. Que a veces los voy a analizar mal y voy a responder mal, es cierto. Y es donde voy a obtener malas notas. Si yo les preguntara, explique quién es un receptor, deje un ejemplo. Receptor es el que recibe el mensaje. Ejemplo, cuando yo contesto, malo. Malo. ¿Por qué? Porque yo necesito un razonamiento del estudiante. Y si el compañero tiene la virtud de cortar y pegar, está malo. Porque yo necesito que el estudiante me conteste. El receptor es uno de los elementos de la comunicación que está en la contraparte al momento de que se inicia el proceso comunicativo. Es quien recibe la información y quien en su momento, decodificando la información que reciba, analizándola según el contexto, el código y el canal, deberá de emitir una respuesta, convirtiéndose en ese momento en el comunicador o emisor del nuevo mensaje. Esa ya es una respuesta lógica, una respuesta congruente y una respuesta de una persona que no solo estudió, sino que analizó el contenido. Por ahí nos vamos a ir, Dulce. ¿Vio? Y compañeros. Sí, muchísimas gracias, licenciado. La verdad que es de bastante ayuda saber un poquito más o menos para no cometer ese error
de solo escribir un poquito y ya estuvo, con esa ya la contesté, ¿verdad? Sino que prácticamente es expandir más la respuesta. Es importante que ustedes desarrollen léxico. Ustedes tienen muy buen léxico. Muchos de ustedes vienen de colegios privados, donde le exigen al docente que les exija a ustedes. Muchos de ustedes vienen de colegios públicos, donde a veces los docentes no exigen, pero esa misma falta de exigencia me exige a mí mismo de investigar por otro lado. Entonces no hay excusa. Hay gente que dice el sistema educativo público es malo. No es malo, es bueno. La universidad pública es mala, no, hombre. Nosotros les exigimos que ustedes se exijan a sí mismos. Es imposible que la universidad los prepare para que ustedes solo salgan a hacer dinero. Es imposible. Porque es un contenido muy grande. Ustedes se les dan las bases y será la experiencia, será el interés, será la gana de investigar, será incluso los consejos que ustedes reciban, lo que los va a llevar a ustedes a ampliar sus conocimientos. Miren, uno se sienta, yo tuve la oportunidad de explicarle a un señor que ya había terminado todo el proceso. Él había llegado a ser magistrado. Y le digo yo, licenciado, ya un señor de 60 años, le digo yo, licenciado, usted sabe cómo se prueba un delito deportivo. Y eso me lo había dicho otro amigo a mí, que él era jugador de fútbol y lesionaron a un muchacho y vinieron ellos, se fueron al Ministerio Público a interponer a poner ahí pues que estaba golpeado y les pidieron un documento. Entonces me dice él, ¿y cómo usted? Con el acta arbitral, fíjese. Ah, de verdad, ¿y por qué? Porque dice la ley, quien infrinja las normas de juego. Eso se me quedó a mí tal cual dice la ley, precisamente por esa experiencia. Quien infrinja las normas de juego. ¿Y cómo se infringen las normas de juego? Cuando a un jugador en el acta, por ejemplo, de fútbol, se establece que fue expulsado porque cometió una falta grave, ¿va? Y eso se lleva al MP y ahí se incorpora y se convierte. Y me dice el licenciado, se me quedó viendo asombrado, porque era un señor muy docto, y se me quedó viendo así, y me dice, sin duda alguna, es verdad que en el derecho todos los días se aprende. Eso nunca no lo había ni pensado yo. Pero como les repito, fue otra persona que me lo explicó a mí, y yo molestándolo a él, ¿verdad? Que sabía que no lo sabía, se lo dije. O ya lo saben, ¿qué? ¿Cuántos somos? Vamos a ver, dice aquí que tenemos 55 compañeros. Entonces ya saben ustedes cómo va la cosa por ahí. Posiblemente ahora hay otras formas, otras estrategias, pero en ese momento, hace unos 10 años, así estaba la cosa. Bueno, elementos de la comunicación, tenemos el comunicador, tenemos el receptor, tenemos también el mensaje y tenemos el canal. Sin duda alguna, cada uno de ellos son importantes. El código quizá reviste de una importancia diferente por una sencilla razón. Podemos tener todos los demás elementos, pero si nos hace falta el código o si utilizamos inadecuadamente el código, no nos vamos a poder comunicar. Por ejemplo, si una persona que no es, que no tiene el habla castellana como materna y estudia, jamás va a saber que peor es peor. Jamás. Porque él se va a ir a estudiar a una academia y le van a enseñar que es peor. Y cuando él escuche peor, no va a encontrar. Si una persona se prepara en México, estudia en México y viene acá y platica conmigo y yo le digo que entendió y quería llamarle y no pude, no va a entender. Incluso si viene un hondureño, un salvadoreño, no va a poder. Por eso el código es bien importante. Yo soy muy fan de los youtubers. Me gusta ver lo que la gente interactúa y todo. Y hay un señor que se llama el gringo no sé qué. Es un negrito. Fíjense que él dice, me llamó la atención porque
él reacciona a diferentes tipos de música y reaccionó a una canción de Vico Sí. Quienes ya tenemos 40, Vico Sí es un cantante de hace muchos años que cantaba, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo. La cosa es que es un tipo de música que después se fue degenerando y se convirtió en música para pandilleros. El asunto es que decía Es rap rap, ok, gracias. y tengo 22 y es muy bueno. Entonces te gusta Tego Calderón también. Esos de los míos, esos de los míos. Entonces me va a entender José Carlos. Fíjense que decía él, yo a Tego Calderón no le entiendo, porque el español de él es malo. ¿Y por qué es malo? Porque Tego Calderón canta como hablan los boricuas, los puertorriqueños. Es decir, que usan mucho la J para cambiar la S, ¿verdad? Y van intercalando palabras ahí que son muy regionalistas. Mientras que Vico sí utiliza una letra que es, digamos, eh, internacional en Hispanoamérica porque no utiliza regionalismo, sino utiliza cada palabra concreta. Entonces el señor está acá y voltea a ver a la cámara y dice, a él sí le entiendo. ¿Por qué? Porque el código que usa el Vico sí es un código estándar. Y una de las características que tiene un idioma es la universalidad. En la medida que la universalidad se mantenga de un idioma, este va a significar la unidad cultural de una región. Nosotros tenemos la ventaja como región que desde California hasta la Patagonia se habla español o castellano. A los pobres brasileños les toca aprender castellano porque tienen un mundo castellanizado. Y nosotros, por presiones de los estadounidenses, pues nos toca aprender inglés. Pero en nuestra región es el castellano. Por eso nuestros conflictos no son muy complicados con el código. Sin embargo, en España, a pesar de que dentro de la misma España hay otros idiomas que ellos hablan, ¿verdad? También está Portugal, está Francia, está Italia, que ellos deben de aprender al menos las palabras básicas porque en algún momento van a tener que viajar. Por eso, compañeros, quizá desde mi muy particular punto de vista, el código es el que unifica, va a venir a unificar los demás elementos de la comunicación. Dicho esto, el contexto sí va a representar única y exclusivamente aquella parte, aquella cuestión que nos va a llevar a nosotros a utilizar la lógica y a entender lo que la persona nos está tratando de transmitir. Ustedes escucharon la canción. ¿Qué connotación tiene esa canción, compañeros? ¿Quién sabe la connotación que tiene esa canción? Quizá algunos de ustedes es primera vez que la escuchan. ¿Nadie? Bueno. Las ¿De qué casas canción? ¿no escucharon que estaba sonando una canción? ¿No se escuchó el audio? Bueno, voy a ver qué pasó porque yo estoy emocionado ahí compartiéndole la canción. Fíjense que es una canción que tiene que ver con el tema de del proceso de guerrilla. Esa canción no se podía escuchar y es de protesta. Hoy por hoy, cuando uno la escucha, puede ser que quien no tenga ningún tipo de experiencia en este tema, no le va a encontrar ningún sentido. Sin embargo, para otras personas y quienes han estado en algunos movimientos estudiantiles, es una canción clásica
que se utiliza para poder señalar las injusticias sociales. Entonces, quienes ingresaron a la universidad, pues a partir de las huelgas de dolores van a comenzar a relacionarse con varios temas y ahí van a aparecer estos. El asunto es que de acuerdo al contexto, si nosotros no tenemos una referencia en relación a un tema, va a ser bien complicado que nosotros demos una respuesta correcta. Por eso es importante que antes de dar una respuesta nosotros hagamos un análisis correcto y podamos dar una respuesta, y si no la podemos dar, pues entonces lo que hacemos los docentes muchas veces que decimos vamos a analizar, vamos a investigar y a partir de ahí le damos una respuesta. El retorno puede ser retorno, no es otra cosa más que convertir al receptor en un emisor. Utilizamos más tiempo del que hubiera querido yo para este tema y ahora vamos a la información y a la comunicación. Página número 10. Nos posicionamos en la página número 10 y encontramos que la información... Sí, muchas gracias por la información. Dígame. Muchas gracias por la información. Muy bien. De nada. Fíjense que la información, dice, es un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. Desde acá nosotros nos percatamos que la información es distinta a la comunicación porque la información es un producto. La comunicación en sí misma es aquella transferencia, ¿verdad?, de sentimientos, aquella transferencia que nosotros tenemos y aquella necesidad que tiene el humano, el hombre, para poderse, ¿verdad?, relacionar con los demás congéneres. Mientras que la información es un recurso que otorga significado o sentido a la realidad. Tiene códigos y conjuntos de datos, da origen a los modelos de pensamiento humano. Vean cómo es la cosa. Nosotros en la información vamos a recibir no solo mensajes a través de la palabra o la escritura, lo vamos a recibir inclusive a través de los colores, a través de los sonidos y a través de los olores. ¿Quién de ustedes no, bueno, tal vez muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos hecho que vamos por Campero y decimos, vamos a comprar un quetzal de tortillas, aunque sea con el airecito, nos comemos las tortillas, ¿verdad? Yo tengo un amigo que aquel es bien, se enoja, ¿va? Y dice, a propósito, pero creo que eso no lo vamos. Entonces, fíjense que cuando ustedes estudian derecho mercantil, en el derecho mercantil, para la marca, hay diferentes formas de patentizarla. Están los colores, está la forma de las letras, está el eslogan, está el olor y el sabor. Campero ya tiene un olor. Ese es característico de ellos. Y si una empresa quiere promocionarse o quiere dedicarse a ese mismo negocio, tiene que tener algo distinto. Por eso es que, ¿cómo se llama este? El pinolito pica más, el pollo brujo es más grasoso y así, diferentes. Puede ser que busque la misma fórmula, pero tiene que aplicarlo. Cuando nosotros recibimos información, debemos ser cautos. Y es que nosotros que somos profesionales de la palabra, profesionales de los sentimientos, porque eso es lo que somos los abogados, nosotros tenemos que especializarnos en descubrir la información y dar una información correcta a quien nos interesa. Una cosa es que nos comuniquemos y otra cosa es la información que demos. Por eso es que dice, existen diversas especies que se comunican a través de la transmisión de información para su supervivencia. Sin embargo, nosotros sí podemos armar códigos y símbolos con significados complejos. Los datos son percibidos por los sentidos y se integran y terminan por generar la información que se necesita para producir el conocimiento. Se considera que la sabiduría es la habilidad para juzgar de modo adecuado cuándo, cómo, dónde y con qué objetos se emplea el conocimiento adquirido.
Y esto es lo que nosotros tenemos que mejorar. ¿Cómo, cuándo, dónde y para qué se va a usar una información? Yo con mis grupos siempre hago eso. Les digo, ¿qué somos? Abogados. ¿Qué queremos? Ganar el caso. ¿Ya? ¿Qué somos? Notarios. ¿Qué queremos? Hacer buenas escrituras. Por eso es que tenemos que especializarnos en la comunicación. Explicarle a la gente y que la gente nos diga cualquier cantidad de cosas y nosotros encontrar las palabras correctas para poderlas plasmar en un documento y presentarlo ante un juez o registrarlo en un documento, un instrumento público para que conste como fe. Una vez me tocó leer un memorial de divorcio, ajá, donde la abogada, y era mujer, eso fue lo que más me impactó a mí, decía, conviví con el señor fulano de tal año a tal año, con el cual procreé tantos hijos. En un memorial, una demanda. La palabra conviví le resta a la mujer aquella categoría que tiene de esposa, la convierte en conviviente. Para mí eso hace una disminución, ¿verdad? En el carácter que tiene la mujer en su presentación de esposa. Yo, cuando escribo este tipo de memoriales, yo no escribo la palabra conviví, menos marido. Yo le escribo, contraje nupcias el día tal con el señor fulano de tal, fijamos nuestro hogar conyugal en tal lugar y a partir de esa fecha procreamos tantos niños, habiendo nacido el primero en tal fecha, porque es feo. Y nosotros tenemos que aprender a redactar de forma elegante, de forma respetuosa, ¿verdad? No hay necesidad de transcribir las ofensas. No hay necesidad de transcribir las faltas de respeto. A veces hay abogadas y abogados que lo hacen para poderle maximizar al juez y presentar a la persona como una persona totalmente irrespetuosa. Pero no hay necesidad, hay formas adecuadas. Y la comunicación debe de irnos, la comunicación en esta noble profesión nos tiene que llevar a eso. En la Edad Media, el principal acervo se encontraba en las bibliotecas. Hoy por hoy, compañeros, podemos encontrar información en cualquier parte. Hay diferentes plataformas que nos permiten acceder a bibliotecas para poder encontrar libros. Podemos acceder a la biblioteca virtual de la Universidad de San Carlos, las universidades en México, hay varias universidades en España, hay varias que nos permiten ingresar para poder ver sus libros, pero y si no, está el Google académico, está el Google Libros, a través de esas plataformas nosotros podemos ingresar y ver libros, a veces se ve solo algunas partes, pero nos permite hacerlo eso. También hay incluso en Facebook grupos que se dedican a compartir libros de derecho. Yo les invito, ingresen a cualquier cantidad de grupos que sea de derecho, que compartan libros, que compartan información, que compartan, que acrecenten sus conocimientos. Y por qué no también grupos donde se compartan memes. Hasta para hacer un meme jurídico necesita conocimiento. Porque si no va a ser ridículo el meme. Ya. Hay un meme bien bonito. Dice, presentó una demanda. Mira, están demandando en tal instancia, y si se comienzan a reír, porque es diferente demandar y denunciar cada uno en su lugar. Pero nosotros vamos estudiando y nos vamos percatando de eso. Entonces, como les digo, incluso para hacer un meme necesita un cierto conocimiento. ¿Qué es la información? Digamos, dice Chiavenat. La información consiste en un conjunto de datos que poseen un significado de modo tal que reducen la incertidumbre y aumentan el conocimiento. Ferel y Hirt dicen que son datos y conocimientos que están estrictamente ligados para mejorar nuestra toma de decisiones. Chinkov
perdón, Cota y Cotabe dicen que es un conjunto de datos que han sido clasificados y ordenados con un propósito determinado. Esto es a lo que le tenemos que dar importancia, que es un conjunto de datos que han sido clasificados, es decir, se fueron limpiando y se fueron organizando de tal manera que a nosotros nos van a dar un cierto conocimiento. Ejemplo, cuando sale una noticia y esta noticia nos quiere llevar y dice, brutal paliza le propina marido a no sé qué y la deja en coma. Ah, yo ya me encendí en contra el hombre. Ya no dice ni presunto, no que. Pareja de sicarios fue detenida en la Roosevelt después de haber ejecutado a un vendedor de chicles. Son sicarios. Fíjense que hay un tema en derecho penal que se llama miedo invencible. El miedo invencible es cuando a mí me amenazan de tal forma que yo cometo algo por el temor que me hagan algo igual o peor a mí o a mi familia. Entonces, en Guatemala muchas veces se van con un niño de 14 años, le dan una pistola y le dicen, una pistola y un teléfono. Pilas, te vamos a llamar y te vamos a decir qué vas a hacer. Y si no, te matamos. No sé si recuerdan ustedes el niño de Nicaragua que se tiró del puente Belice porque él no quería ser sicario. Se tiró porque le habían dicho que le iban a matar al papá. Y se murió el muchachito. Pues resulta que cuando la persona va y ejecuta, ¿verdad? Acciona y puede ser que hasta mate a la persona, porque muchas veces son gente que no tiene experiencia y los aprenden. Muchas veces se les da una cuestión, un remedio procesal, de que la persona realmente no lo quería hacer, sino que se dio ante un miedo invencible de que le hicieran algo igual. Entonces, depende muchas circunstancias para que se condene a alguien. No porque alguien mate a otra persona es un homicida, ni un asesino. Múltiples situaciones. Entonces, ahí es donde nosotros vemos y tenemos que actuar y enviar mensajes adecuados, utilizar los canales adecuados y los códigos y utilizar correctamente la construcción verbal que nos va a llevar a demostrar la inocencia o la culpabilidad de alguien. Y es que eso es lo que nosotros hacemos, compañeros. Nosotros construimos verbalmente argumentos. Y esos argumentos que construimos, que ustedes se van a especializar, deben de ser de tal forma que sean lógicos, que sean realmente que provengan de una realidad. Fíjense que internet dice que está inestable. Permítanme, por favor. A ver si lo conecto a la red directamente. Tengo el problema que me emociono cuando doy clases. Bueno, entonces, compañeros, resulta que hay unas diferentes situaciones, pero vamos a ver los caracteres generales de la información. La exactitud es una para que esta información sea realmente tomada en cuenta. La objetividad. Si una información no es objetiva, no vale la pena. Que sea válida. Que haya una continuidad a través de esa información, no solo de que, como pasa con algunos noticieros, de que se accidenta persona frente a Campero Jalapa, fue arrollada por un vehículo de características ignoradas y el carro ahí parado. Y oí una nota así, dije, ni color, que es algún conocido del periodista, no quiere decir quién es, o le dijeron algo. Que si yo miro que es una Kia blanca que atropelló a una persona y que la moto está abajo, digo, ¿verdad? Si no quiero decir ni la placa para evitar algún problema, digo, bueno, una persona que se nos conducía de tal lugar a tal lugar, atropelló a una persona X, ¿verdad? Y se trata de una motocicleta baja, modelo tal si se puede, y un vehículo blanco de la marca Kia. O sea,
Pero bueno, vehículo, características ignoradas, que salía la camioneta blanca. No es así. Bueno, que sea continua, que sea completa, que sea oportuna. Y nosotros, compañeros, también nos tenemos que exigir eso. Cuando yo doy una información, tiene que ser primero exacta. ¿Ya? Voy a dar una información exacta. Debe ser objetiva. Debe ser válida. O sea, debe estar comprobada. Debe ser continua, o sea, que debo de dar lo que les dije. Una introducción, el contenido, la conclusión. Y a la vez tiene que ser completa, oportuna. Y lo más importante, comparable. Ahora bien, regresemos a la comunicación. Yo sé que ustedes ya tienen una definición de comunicación. Y la pregunta que va a hacernos Dulce, por ejemplo, va a ser, ¿cuál definición debo colocar? Y la respuesta de todo abogado, depende. Depende de lo que yo pregunte. Si yo les preguntara, o es más, en este tipo de situaciones, es más poner varias definiciones para ver si efectivamente leyeron y que ustedes señalen si es cierto, ¿va? Por ejemplo, información es un fenómeno natural de todo universo relevante para el hecho que aporta a su receptor un paquete de energía compatible con su sistema de transacción de cargas. Esta está muy, pero muy tecnificada. Pero si alguien no leyó o está bien nervioso o está a la carrera haciendo su examen, le va a poner si es cierto esa información y no es comunicación. Si nos damos cuenta, las dos definiciones de comunicación dice que es un fenómeno. En uno es un fenómeno social y aquí es un fenómeno natural. Relevante que aporta a su receptor un paquete de energía compatible con su sistema. Ustedes sabían que cuando nosotros hablamos generamos energía. Y cuando hablamos mal generamos energía mala. Nosotros, por eso es que es importante esto de que las maldiciones, ¿verdad? No tenemos que andar maldiciendo a nadie, porque la palabra tiene una fuerza importantísima. La palabra le puede dañar la vida a una persona de por vida. La palabra puede hacer que una persona sea exitosa. Las palabras se deben de usar sabiamente. Por eso es, compañeras y compañeros, que ustedes que vamos a ser abogadas y abogados, ustedes van a abogar por los individuos. Ustedes van a buscar la manera que la gente resuelva sus problemas. Nuestro trabajo no es ensañarnos con la persona que cometió un accidente de tránsito y que mató a 27 personas. Cierto es que es un peligro social, ¿verdad? Pero nadie se levanta y dice, hoy me voy a agarrar para Jutiapa contra la vía y ahí por tal lugar, si no da vuelta la camioneta me embarran. Nadie. Sería muy tonta, sería una persona enferma. Y muchas veces es cierto que hay personas enfermas que andan manejando, pero pocas. Entonces nuestro trabajo es abogar. Y ya van a haber momentos en los que ustedes van a tener que incluso abogar por la otra parte. Y hay que hacerlo. Es parte de nuestra profesión, no de nuestro trabajo. Mucha gente entra al Ministerio Público y se le olvida que estudia para la objetividad, porque comienza a acusar. Y el fin del Ministerio Público muchas veces es nada más obtener una condena, una estadística. Y no es esa la forma, no es esa la razón de la institución. La razón de la institución es velar porque no hay impunidad, no velar porque haya condenas. Impunidad quiere decir que no hubo un castigo, que no hubo una sanción, pero, por ejemplo, si una persona andaba con un arma de fuego en la calle y no tiene licencia, no agredió a nadie, la carga porque tiene temor de ser asaltado, porque todos los días a las 3 de la mañana tiene que ir a trabajar como guardia de seguridad y no le dan el equipo en la empresa porque se lo pueden robar. Entonces compra una pistolita y se la lleva guardada por ahí por si le sale algún malandro. Lo agarra la policía. Es cierto, tiene que sacar su licencia, tiene que tener papeles la pistola, pero mucha gente en su ignorancia, en su inocencia, cree que si tiene una pistola modificada, si tiene la necesidad de matar a alguien, nunca lo van a meter preso. Hay gente así, y aquí en el oriente es así. No podemos sacarnos la cultura. Es como dicen, la gente sale del pueblo, pero el pueblo no sale de la gente. Entonces, ¿cuál es la función? Habría que buscarle soluciones diferentes. Pero la ley, lex dura lex, y el que no cumple la ley
pues tiene que asumir las consecuencias. Pero es parte de nuestro trabajo abogar, explicar, mira, es una persona campesina, es un agricultor, vivimos en el oriente, pues aquí, pues allá, no sé, buscar pues alternativas. Al menos no dejar tan mal parado. Me daba risa un meme que decía que muy bueno el abogado que tiene el Chapo porque logró que la condena de 650 años se redujera a 150, la verdad. Ni. El problema es que nunca va a vivir todo ese tiempo. Hay una persona que con la que hablábamos un día de estos y me dice, fíjese usted que yo presenté un recurso y logré que la condena bajara de 25 a 15 años. Ajá. Y el señor no me pagó y se enojó conmigo. Pucha, le dije. ¿Y por qué? Porque dice que yo soy mal abogado, que yo tenía que quitar el problema. Si estaba aprobado, me dice yo, mire, me maté buscando información, hice el memorial, lo presenté, y en la apelación, y ras, resolvieron, ¿verdad? Me dice. Y redujeron a 15. Si se porta bien, hace 8. Va. No eran los 12 que iba a hacer con los 25. Pero se enojó y ni le pagó. La realidad. La realidad, compañeros. A eso se van a enfrentar ustedes. Por eso, mejor 75% antes. Adelantadita la plata. Bueno, entonces, compañeros, cuando nosotros hablamos de comunicación e información, entenderemos que la información es algo estructurado, ya definido, ya armado, que a nosotros nos brinda. Y porque es así, tiene que cumplir con ciertos requisitos como lo son la exactitud, la objetividad, la validez, la continuidad, que sea una información completa, que sea oportuna y comparable. Si ustedes se dan cuenta, todos estos requisitos, muchas veces las noticias no lo tienen. ¿Por qué? Porque la noticia roja vende, ¿verdad? Y la noticia roja nunca les va a decir a ustedes, por ejemplo, digamos un ejemplo, ¿verdad? Que diga, se gira orden de aprehensión contra el alcalde de tal municipio por malversación de fondos. Se comprobó mediante auditoría tal que el edil destinó para un fin distinto 2 millones, 3 millones, 25 millones de quetzales. Oigan, pero lo que no dice la nota muchas veces es que efectivamente el alcalde se vio hostigado por la población, por su gente, y agarró dinero que tenía que invertir en obra gris, en inversión, y lo trasladó a salarios. Y le pagó a sus trabajadores. Muchas veces las municipalidades en lugares pequeños, los 25, 30 empleados municipales son 30 familias de ahí de la misma comunidad. Y si es un lugar como, por ejemplo, San Pedro Pinola, son 30 familias, ¿de qué? De 40 familias. Entonces, o sea, el dinero se fue, pero el problema es que dice la ley que no se puede utilizar fondos destinados a inversión para pagos salarios. Eso no dice la nota, por eso es que es importante. A ver, dígame, Floricelda. Y esas personas, por ejemplo, los periodistas que estudiaron ciencias de la comunicación, no les dijeron que tenían que llevar todas estas bases para dar una información concreta o por qué dan informaciones malas. Ellos están súper especializados en informar, pero recordemos que también esa profesión tiene un salario. Entonces, fíjense, Florecita, que para que ellos puedan mantener sus negocios, tienen que vender. ¿Y qué es lo que venden? Si nosotros hiciéramos un periódico y el periódico dijera, tantos estudiantes becados fueron a Nueva York y encontraron tal cosa, y pues solo cosas buenas, no se vende. Tenemos que vender el periódico Chuco ese donde está el montón de muertos, destazados, una patoja en bikini en medio de las páginas y deportes. Si no tiene eso, no se. Entonces fíjese, Floricelda, que lamentablemente se ha convertido esta profesión, que es un poder dentro de una sociedad, en una forma de hostigar incluso a la misma sociedad. Ellos lo saben. El asunto es lo siguiente, Floricelda. Lo saben y se preparan para que la información que ellos den parezca real. Ese es el asunto.
Fíjense que en muchos lugares hay periodistas que se dedican a investigar qué mal hace la gente para después llamar y decir, mire, yo me acabo de dar cuenta que usted autorizó tal situación y lo voy a publicar. Pero si usted quiere, platicamos. Necesito un favor. Llega a las personas, ¿qué favor necesito? Fíjese que yo quiero hacer tal cosa y quiero promover tal cosa y quiero ver si usted tiene algún su contacto. ¿Qué hacen? Le ayudan con eso y ya no publica la nota roja. O lo contrario, vengo yo, soy contrario, le llamo a alguien y le digo, mira, publicar tal situación y aquí está la información. Publicarla, yo te voy a pagar. Y cabalas. Lamentablemente. Ludin. Lick, una pregunta al respecto. ¿Dónde este tipo de información o de comunicación malintencionada ya pasa a ser una calumnia que pueda ser judicializada? Gracias, Ludin. Importantísima tu pregunta. Fíjense que en Guatemala el sistema de justicia es a través de un juez. La teoría es un árbitro que está en medio, hay dos partes, discuten entre ellos, se dicen cosas, el juez analiza, ve documentos, ve personas que dicen lo que vieron, testigos, ve algunos peritos, especialistas que opinan, y dentro de todo eso la experiencia que tiene el juez, los estudios y sobre todo qué ha pasado en situaciones similares, el juez da una sentencia. Pero en cuestión de lo que dice Ludin, hay algo muy importante. La ley guatemalteca establece que si hubiera alguna cuestión que hacer, se denuncia, se hace una como denuncia en contra de esta persona que hizo una publicación errónea, ¿verdad? Y se va a un sistema de jurados parecido al de Estados Unidos. Los jurados está integrado por personas especialistas en la comunicación, hay personas del periodismo y todo eso, se les presenta a ellos y si ellos consideran de que efectivamente hubo una mala utilización del periódico, del periodismo, mandan a que se dé una fe de errata. O sea, que se publique que eso no era cierto. Ahora, Ludi, ¿cómo le hago yo para que cuando una persona hace una calumnia, yo ya me voy al área penal y digo, el señor me está calumniando, pero yo tengo que llevar también mis argumentos y mis pruebas? Porque regularmente las noticias van parcializadas, va a la mitad la información y regularmente quien aduce que es calumniado, algo de lo que se dice es cierto. El asunto es cuando se tergiversa, pero sí se puede hacer este proceso. Bueno, entonces tenemos los dos contextos, comunicación e información. Comunicación ya es una cuestión, un producto, y la comunicación sigue siendo aquella forma de interacción que tenemos los humanos. Les invito, desde la comunicación se refiere al proceso especial que hace posible la interacción entre la especie humana y permite a los hombres ser sociales. 3 puntos importantes que se deben de establecer. 1, la comunicación debe abarcar 2 o más personas. 2, es un intercambio de información de ida y vuelta. Y 3, implica entendimiento. Si yo no le entiendo a los señores que pasan que son mormones, no hay comunicación. No puedo. No speaking English. Bueno, se puede señalar también que hay 3 tipos de comunicación. Está la interpersonal, ¿verdad? Está la masiva. Yo creo que aquí me comí una. Fíjense que también está la intrapersonal. Yo se la voy a agregar por ahí, voy a ver cómo le hago porque sí, no sé qué pasó. Bueno, miremos aquí el contenido que tenemos en la página, me parece que es la 13. Bien, ¿cierta interpersonal? Gracias. La interpersonal es aquella que actúan 2 individuos. Hay un diálogo. Y hay una comunicación primaria, es directa y es personal. Aquí podemos ver los diferentes canales, por teléfono, por tele, por donde sea. La cosa es que sea constante. La masiva es aquella que se hace por los medios de difusión de información. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado?
que nosotros aquí como estamos trabajando en una videoconferencia, esto no lo hace una comunicación masiva. ¿Por qué? Porque yo estoy, por ejemplo, en esta plataforma, es como que yo esté con William en su habitación platicando enfrente. Es como que esté con Luis, con Dulce, con Stephanie. Es como que esté platicando también en la intimidad de su casa con Daniela, con Jennifer, vamos a ver, con Giselle, con Sofía, con ustedes. O sea, esta plataforma da esa ventaja de poder entrar a sus casas y poder conversar con ustedes. La masiva es la que se hace y que cualquier persona en cualquier medio puede hacer. Y es muy difícil que vaya a haber un retorno. Mientras que la interpersonal, ahí hay un retorno. Ahora, está la comunicación. Ah, perdón, esta era la número 3 que le quité los números. Fíjense que, ¿saben por qué les quité los números? Para obligarlos a que estudien más. Le quité números, le quité viñetas, le quité un montón de cosas, porque entonces los obligo a que ustedes le pongan al lado 1, 2 y 3, ABC. Y ustedes van a decir, bueno, está la interpersonal, ya la señalaron, la masiva y la organizacional. Fíjense que les agregué la organizacional porque me pareció muy interesante. La organizacional tiene la externa y la interna. Y la externa, dice, tiene el transmisor, el medio de comunicación y el receptor. Dice que la efectividad depende que si el transmisor es incompetente, el mensaje es poco claro y el receptor no entiende el significado. La comunicación puede ser verbal, palabras, o no verbal, por medio de acciones, gestos, expresiones faciales, incluso la música o figuras. Recordemos los emoticones, ¿verdad? ¿Consideran ustedes que la música es un medio de comunicación? Me dicen sí o no y por qué. Los escucho. Yo considero que sí, porque expresan lo, por ejemplo, hay unos artistas que expresan lo que sienten o se dedican a alguien. Entonces, sí. Depende de la música, porque podríamos decir que, por ejemplo, la música que hacía Vico sí era un reflejo a la realidad social que estaban viviendo en ese momento. Entonces, sí, obviamente expresa muchísimas cosas. Maluma, no entonces. Ah, no. Como dijo el compañero, depende a ciertas canciones. Pero el amigo Maluma transmite información. Sí la transmite, pero la podríamos decir que es errónea, depende de quiénes seamos y cómo la cataloguemos, porque por ejemplo a mí no me gusta y para mí no debería de estar tan posicionada como lo está, porque no tiene un mensaje que llene o algo que inspire realmente, ¿verdad? Ok, ahí estamos en un tema. Está posicionada ahí porque hay mucha gente que se comunica con esas canciones. Que le manda a la novia y le dice, mira, quiero tal cosa, y tac, le manda la canción. Y se emociona. Ese es el asunto. Ese es el tema. Por eso, compañeros, es que la comunicación es tan universal, pero tan universal, que nosotros, lo que pasa, José Carlos, es que nosotros vivimos en una sociedad, nosotros estamos catalogados como una sociedad conservadora, muy conservadora. Estamos recibiendo una transculturización impresionante. Sin embargo, nosotros, como bien dice José Carlos, no queremos, no aceptamos y no permitimos que ese tipo de información nos cambie en muchas situaciones. Pero pienso yo que en un grupo de 55 personas, al menos habrán 3 o 4 que sí les parece bueno. Porque hay gente que tiene ese tipo de gustos por ese tipo de música, porque es más bailable, porque lo que dice a su forma de ver las cosas no es malo, que es una realidad, como bien decía José Carlos, es una realidad actual. Miren, yo me sorprendí de sobremanera hace como unos 4 años que yo salí a hacer, yo casi no salgo de noche,
salí a hacer un mandado a un sanatorio. Y cuando pasé por un lugar donde hay, venden licores, vi una jovencita de unos 18 años tomando. Yo me sorprendí. Dije, no, hombre, ¿cómo está eso? Entonces, el asunto es que este tipo de situaciones se posicionan muchas veces porque les interesa las discográficas y también porque hay mucha gente que les gusta. Entonces, que sea aquí en nuestro medio no nos gusta, bueno, es como la gente que, yo tengo un amigo que lo aprecio mucho, que él dice que él jamás va a escuchar banda y no le gusta la banda. Así también hay otras cosas. Sí, Quizás, y en fíjense, eso tiene razón, porque fíjese que mi amigo le gustaba mucho esa música de Cáncer, pero yo decía, o sea, que es bien fea, o sea, el sonido y cómo lo dice. ¿quién Y es él el me decía, pero es cancerbero? porque no lo escuchás, me decía. Y él me decía, la letra es lo que tienes que concentrarte, es que, mira, y hasta buscaba escritas así, o sea, escritos sí se interpreta de otra manera, pero, por ejemplo, a mí no me gusta la forma en que lo dice, entonces yo decía que no me iba a gustar la música cancerbero. Y ya cuando él me puso la letra, que era lo que decía, ahí como que ya un poco va, pero no es lo mismo como Nos lo la redacta. convenció. Híjole, ya la va convenciendo con el cancerbero. Sí, miren, a veces no es lo que se dice, sino la forma, ¿verdad? Licenciado, Ajá. yo pienso que sea cual sea la forma en que ellos lo transmitan, siempre va a ser un medio en el que ellos se comuniquen, porque como lo decíamos, la comunicación es transmitir sentimientos, ideas, emociones, entonces sea cual sea la forma en que ellos lo transmitan, ya sea que nos guste o no, siempre va a ser un medio de comunicación la música. Muchas gracias. Podemos concluir con lo que nos dice Jocelyn. La comunicación interna, compañeros, fíjense que es muy importante. Y esta comunicación interna, bueno, que se realiza en una empresa, es importante porque va a permitir que se desarrolle la actividad dentro de la empresa o de la entidad. Quienes trabajan en diferentes empresas o instituciones, ¿verdad? Yo sé que ustedes, a veces es complejo. Cuando yo estaba estudiando, nosotros hacíamos en mecanografía esa clase que ya creo que ya no existe. Hacíamos un como prontuario donde hacíamos un, ¿cómo se llama? Se hacía un oficio, un memorándum, una circular, se redactaba también esos documentos que son Una administrativos. carta. Exacto. Entonces, de por sí creo que vamos a hacer una carta porque creo que a ustedes les cuesta mucho expresar sus sentimientos. Esa es la tarea. Y se la van a tener que hacer a la persona que ustedes más quieran y a mano. Y van a tener que usar el sistema de postal de Guatemala. La hacen, van, compran la estampilla, se la pegan y se la envían a la persona que ustedes más quieren. Foto a la tarea de donde compraron, donde pegaron y donde enviaron. Cuesta como unos 5 quetzales, 4 quetzales. Lo vamos a hacer porque yo considero que la acción humana de analizar, de llegar al punto de encontrar lo que quiero transcribir, lo que quiero transmitir, el ejercicio manual de hacerlo, o sea, desembocar mis pensamientos en mi mano y hacerlos ver en un papel, y el hecho mismo de guardarlo, enviarlo, representa una actividad humana que vale la pena que la sigamos manteniendo. Por ahí vamos a hacer un ejercicio así bonito, vamos a asignar un par de puntos para que valga la pena. Bueno, entonces, la comunicación, nosotros compañeros tenemos que ser respetuosos y desde acá, desde el primer año, tenemos que saber que hay una comunicación que nosotros tenemos que mantener. Comunicación, en el caso de esta interna, se enfatiza en las empresas, pero nosotros somos auxiliares judiciales. Entonces, nosotros vamos a ser compañeros de trabajo de los señores del MP, de los señores de los juzgados, vamos a tenerle alto respeto y consideraciones a los señores jueces, a los señores secretarios de los juzgados, y por lo mismo nos vamos a referir a ellos y lo vamos a hacer de forma respetuosa. No porque me caiga bien, tal vez. No porque me sienta simpatizante de estas personas, sino por el cargo que ellos ostentan. Ellos representan
en el caso de un juez, representa el poder que el Estado le delegó a él para que él pueda resolver los problemas de las personas. Y yo debo de acudir ante él y explicarle de forma coherente, correcta, para que él sepa cuál es el sentir de mi cliente. Yo soy su abogado. Yo deberé de explicarlo correctamente. Entonces, y si no queremos a nadie o no tenemos la dirección, bueno, sin remedio, así mismo. La cosa es que hay algo. Bueno, entonces, la comunicación interna nosotros lo vamos a ver como nuestra comunicación que nosotros manejamos con la universidad cuando nos manda, por ejemplo, tenemos hasta tal día para asignación de curso, tenemos hasta tal día para poder pagar las boletas de exámenes, por ejemplo. En el caso de que yo, por ejemplo, hoy les envié el cronograma de actividades, no se lo mandé al WhatsApp, ¿sí, verdad? Ese cronograma lo vamos a modificar en determinado momento si pasará algo. Si hubiera alguna situación y no sé, pues de repente se desata más el Omicron y se nos enferma media clase, son mentiras. Si pasara algo extraordinario, pues si hay necesidad de suspender, por ejemplo, yo tengo una evaluación, un laboratorio para un día y ese día la universidad hace una conferencia, pues lo modifican. Si de repente hacemos la actividad y las cosas se pueden ir modificando. Bueno, dentro de esta comunicación que hay, vamos a encontrar que dentro de la comunicación se encuentran ruidos. Miren, compañeros, de muchos de ustedes en este momento tienen ruidos de comunicación conmigo. ¿Por qué? Porque de repente están viendo tele, están en el Facebook, están en Instagram, de repente están viendo novelas, de repente están viendo o subiendo o mirando videos de música, están haciendo la tarea del licenciado para mañana o están pensando en lo que él les acaba de decir, tienen un conflicto existencial, no sé, algo. Ese es un ruido en la comunicación. Está así como que es horra esta clase, el Lick solo casaca, nos quiere en el examen saber ni qué va a poner. Capaz va a poner lo que no explica. Eso lo casaca nos da y en el examen. ¿Qué es comunicación? Y yo, ay Dios, hay un montón así ahorita, craneando, calculándome, así como solo Dulce tuvo el valor de decirme, ¿qué va a hacer? La mayoría se quedó a la expectativa. Y como se va a quedar grabado, van a ir a volver a ver. Y cuando yo les ponga el examen, usted no dijo eso. Yo los conozco. Yo doy clases desde el 2003 en diferentes medios. Yo ya me comí todo. Solo porque no soy maestro de prepri, no di en prepri, pero yo ya di desde primero primaria hasta aquí con ustedes. Bueno, llegué al octavo semestre dando mercantil. Ya, me las puedo, patrón. Me las puedo. Entonces, el ruido de la comunicación no es otra cosa que una barrera, que es una interferencia, un obstáculo. No necesariamente es un obstáculo físico, puede ser un obstáculo mental. Me pasó con un grupo de estudiantes de la universidad que para ellos consideraron que yo no era buen docente. Dijeron, nada, el LIC no nos va a enseñar nada. Y yo me rematé ese semestre y de todas maneras ellos seguros que no les iba a enseñar nada. Y efectivamente, yo considero que no aprendieron mucho. El texto estaba excelente. Yo lo transcribí de un documento. Las clases pues eran las lógicas coherentes a ese nivel. Pero como ellos estaban en eso de que, no, mire, Lick, ¿qué pasó con tal cosa? No, eso es en el otro semestre. Es que explíquenos. No, van a tener mercantil 2, ahí les va a explicar el Lick. No, ¿qué pasa si a una empresa le pasa tal cosa? No sé, aquí solo vamos a ver cómo se forma la empresa. No, Lick, explíquenos qué pasa con tal empresa. Es que fíjese que yo trabajo en una empresa y pasó tal cosa. Él ya sabía que había pasado. Lo que quería es que yo me tirara las patas para decirle, ah, no, es cierto. Eso quería. Entonces, ustedes son bien traviesos, son bien pícaros. A veces ya saben la respuesta, solo le preguntan a uno para ver qué dice. En fin, que ese semestre complicado. Ese es un ruido psicológico, que la persona se cierra, que no le interesa la clase. Procuren, perdón, procuren que no les pase eso con los docentes. Si ustedes sienten que un curso les está costando, pues lean más, lean más, lean más, lean más, lean más.
analicen, busquen alternativas, pregúntenle al docente. Nosotros nos pagan por resolver dudas. Ese es nuestro trabajo. Pregunten, pregunten. Y si el docente no puede, no quiere o no le da tiempo porque es mucho contenido, investiguen, vean YouTube, vean el licenciado Garnica, por ejemplo, es muy bueno. Él explica, él tiene una página inclusive en Facebook Live y pregunten. Hoy hay mucho material para investigar. Háganlo. No se vale decir, es que no lo entendí. Yo no soy el único que puede dar este curso. Ustedes pueden investigar en cualquier lado. Incluso decir, licenciado, no estoy de acuerdo con usted, porque para mí es esto y esto y esto. Esta es una universidad. En la universidad se discuten las cosas. ¿Ya? No solo se llega a monólogos. Sí, el LIC dijo tal cosa. Pero eso no está bueno. Él dijo eso. No. Y aquí tenemos que aprender, expandir conocimientos. Qué bonito repetir. Este. No, hombre, aquí no estamos para repetir, estamos para aprender. Entonces, compañeros, no se vale tener ruido de la comunicación. El ruido puede ser, por ejemplo, internet, puede ser también, por ejemplo, que no me entienden porque yo no me sé expresar, o sea, hay un problema en el código en canal, pero el ruido dice, de acuerdo al, en primer lugar haremos una clasificación de fuentes que pueden originar ruidos, página 15. Las barreras pueden clasificarse según su naturaleza, físicas, fisiológicas, psicológicas, semánticas, y pueden provocar el rompimiento del proceso comunicativo. Las físicas, pues, son deficiencias, ¿verdad?, en la fuente, el canal. Las barreras o ruidos físicos pueden ser de distinta índole. Por ejemplo, dice la posibilidad de captar todos los detalles de un mensaje. O sea, no nos dio tiempo de escucharlo, pues, porque en ese rato, no sé, me hablaron y yo me perdí esa parte. Los ruidos o barreras en el canal es cuando no hay legibilidad, mal internet, así como nos pasó otro día que se iba, que se quedaba, que Inet, que no hay net. Al fin como que arreglaron algo esto de Inet, ¿va? Luego las barreras fisiológicas. Miren, tener uno ganas de ir al baño y estar en clase es complicado. Andar uno enfermo el estómago y querer estar en una clase, como un examen, es feo. Yo sé por qué les digo, es feo. Y el docente no les va a creer, pues. Es que fíjese, licenciado, que fui a trabajar y regresé tarde y no ve que anduve todo el día repartiendo paquetijos y me asolé mucho, me dolía la cabeza y cuando fue el examen no pude contestar. Ningún docente les va a creer eso. Pero es cierto. Si yo no estoy bien físicamente, no voy a poder hacer un examen, no voy a poder recibir una clase. Barreras psicológicas, que son las más complicadas, cuando yo me cierro que no entiendo, cuando yo me cierro que no me interesa, cuando yo me cierro que no es importante. Esas son las más complicadas. ¿Por qué? Porque puede ser incluso voluntarias. Yo puedo decir, hombre, sí, ¿para qué estar repitiendo lo mismo de sexto magisterio, lo mismo de tercero básico? Si ese contenido ya lo googleé yo en un libro de sexto primaria, lo sacó el IGNOLACE, no. Esas son las psicologías. ¿Ya? Esas son las psicologías. Las semánticas, pues es cuando no podemos hablar o escribir bien. No se le entiende. Y por supuesto, los propósitos que tiene la comunicación. Recordemos, compañeros, que todo en la vida tiene un propósito. Ustedes están ahí desperdiciando, si ustedes quieren verlo así, esta hora y media de sus vidas que pudieron haber estado haciendo múltiples cuestiones o solo acostarse ahí en la terraza o en el patio y ver cuántos cometas pasaban, analizar el universo y su profundidad. Pudieron haber hecho eso, que es muy bonito, se los recomiendo en vacaciones. Váyanse al Pino Dulce y tírense a la grama y aguanten el frío, congélense ahí y miren para el cielo y analicen por qué perdieron el semestre. Son mentiras. Perdón. Gracias. No, pues miren, pues, a veces es bueno, como dicen, yo eso lo he escuchado más que todas las mujeres, perderse. Ay, yo me quiero perder un día. Es bueno, piérdanse. Pongan en modo avión el teléfono, agarren la moto, un bus, el carro, o algún sucuate y váyanse, ¿qué les digo? Yo no sé, algún lugar donde no haya gente, no haya señal. Piérdanse un rato, olvídense del trabajo, la universidad,
de los hijos, de los hermanos, de todos, váyanse, reiníciense. Sus 2 horas, 3 horas. Y cuando regresen, pues regresen a la realidad que les toca, pero desen sus tiempos. Ustedes merecen tener tiempos de calidad consigo mismos. El primero que se tiene que dedicar a ustedes es ustedes mismos. Vivan, vivan. Esto no es solo estudio, trabajo y obligaciones. Hay momentos de que la mejor forma de esparcir sus emociones, sus cerebros, es no hacer nada. Eso que voy a hacer yoga, no, ahí lo están estresando. Váyanse, descálcense ahí en el complejo, en el Diamante, y anden caminando con los pies descalzos ahí, sientan las gramas del monte. Dedíquense ustedes mismos un rato. Todo en la vida tiene un propósito. Y la comunicación es quizá una de las funciones humanas, una de las actividades humanas, uno de los inventos, porque la comunicación es un invento, uno de los inventos humanos, una de las necesidades humanas que más tiene un propósito. Cuando nosotros hablamos tenemos un propósito. Yo el propósito que tengo es ganarme mi sueldo de este mes. Eso es mi propósito. Si yo no doy la clase y no lo compruebo, el maestro Castro me va a decir, él no dio clases, no le pague. Yo sé mi propósito. Disculpen que sea tan egoísta. Pero que yo tenga ese propósito no quiere decir que no lo haga bien. Que no trate de que ustedes cumplan el propósito que ustedes tienen. Mejorar. Mejorar, mejorar, mejorar. Entonces, cuando ustedes se comuniquen, tenemos que emitir un mensaje y ese mensaje tiene que ser positivo. Siempre. Porque el propósito está encadenado a lo que acá dice intención en el lenguaje. La intención que nosotros tengamos va a variar en la estructura del texto y también en las palabras empleadas. Nosotros tenemos propósitos a la hora de comunicarnos porque nosotros vamos a exponer. Acostúmbrense a exponer sus sentimientos y sus pensamientos, pero de forma educada, correcta y sobre todo amarrando, ¿verdad? Ese carácter indomable que ustedes tienen. Eso es lo primero que ustedes tienen que aprender a hacer. Amarrar el carácter. Si ustedes tienen un carácter muy fuerte, lo tienen que limitar para no exponer lo que ustedes realmente piensan. Y si ustedes tienen un carácter muy débil, pues entonces tienen que expresarse para que no note la gente que ustedes tienen un carácter débil. Ustedes tienen que ocultar el yo. ¿Por qué? Porque ustedes van o son abogadas y abogados. Ustedes tienen que tener carácter. A mí me da risa un meme, porque sale dos leones y dice, mi profe de procesal enseñándome a litigar en el curso. Y después otro cuadro sale un gatito. Yo en el juzgado. Y sí pasa, sí pasa. Vieron ustedes la primera audiencia que tuve yo en el juzgado de primera instancia penal. Feo, feo. Inolvidable, pero feo. Llegué yo, me senté, me llevó otro mi amigo, aquel comenzó a meter las patas. Iba a equivocarse. Yo así, no es eso, no es eso. Dije, por gusto me lo traje. Me van a meter preso al señor. Y yo, ay, Dios, dije, yo no hubiera dicho eso. Y el juez era un docente. Y me dijo, ¿y usted qué va a decir? Y yo me limité. Señor juez, en virtud que acudimos a esta audiencia de forma, ¿cómo se llama? Se dice de forma conjunta, no sé qué, yo, ¿cómo se llama la palabra? Me adhiero a la manifestación hecha por el honorable abogado defensor que en este momento nos acompaña. Porque me dijeron, solo eso tienes que decir. Y cuando terminó la audiencia me dijo, venga usted. Y ¿qué tal, Lick? ¿Cómo está? Que no sé qué. Porque ahí ya era el Lick, ya no era el juez. ¿Qué tal, Lick? Porque mira, pues, yo puedo ser muy amigo de un juez. Muy amigo, hasta cuates. Digamos que estudiamos juntos. Yo tengo un amigo que estudiamos para los preprivados, que es juez en Guastatoya. Y yo lo quiero mucho, es muy inteligente. Pero yo en la calle le puedo decir cosas. Yo en la audiencia no le puedo decir cosas. Ahí es señor juez, honorable juzgador, señor juez, y así. Si no, no. O sea, eso lo tienen que ustedes tener bien claros de ahora. Si ustedes son bien amigos de un juez y van a una audiencia,
Dentro de la audiencia no le pueden decir vos, no le pueden decir mira, no, honorable juez, manifiesto tal cosa. Incluso el fiscal, si es cuatazo, ustedes están estudiando aquí 50 personas, puede ser que en algún momento uno de ustedes sea el fiscal y el otro sea el abogado defensor. Afuera de la audiencia me voy a abrazar. Yo tengo un amigo que está en la fiscalía y me da risa porque un día estaba una señora y llegó él con cosas del MP y lo abrazó. ¿Cómo estás vos? Miren ustedes, con él hacíamos juntos los trabajos de la U en su compu. Entonces, ¿cómo no lo voy a querer? Yo a él lo quiero como mi hermano. Entonces, en una audiencia, yo lo abrazo, pues es mi amigo, mi hermano. Y no por eso vamos a entrar a pelear. Y adentro puede ser que, no, el honorable abogado se le olvida que el artículo tal establece tal cosa. Ah, sí, señor juez, pero el señor fiscal también en esta audiencia no trajo tal documento. Eso es indispensable, porque yo estoy defendiendo mi causa adentro del juzgado. Después, cuando salgo, seguimos siendo amigos. Los problemas son de la gente. Pero el propósito de la comunicación es ese, que mis manifestaciones sean concretas. Entonces dice, hablamos, escribimos, emitimos un mensaje. Todo lo que expresamos tiene una intención específica. Dar una orden, encargar una tarea, exponer una clase, escribir un cuento, hacer un dibujo, avisar. Es una intención. Nosotros no podemos hablar solo por hablar. Ahora, ¿cuáles son los propósitos generales que puede tener una comunicación? Página 17, último párrafo. Informar. Podemos entretener. El más importante para nosotros, página 18, segundo párrafo, persuadir. La comunicación pretende modificar la conducta o la opinión de una o más personas. ¿Cuál es la opinión que nosotros queremos modificar? La del señor juez. ¿Por qué? Porque nosotros nos interesa que el juez entienda nuestro punto de vista. Creo que les voy a robar unos 5 minutos más. Quienes se quieran quedar en la clase les agradezco. Quienes no, pues a las 9 termina la clase, se pueden retirar. Los propósitos de la comunicación, dice en la página, vamos a ver, 18. Los propósitos de la comunicación se aplican a cualquier caso de interacción. La comunicación interpersonal, donde el emisor receptor, e incluso la intrapersonal. Quizá la comunicación intrapersonal es la más importante, compañeros, porque ese es el yo, es mi ego, es mi persona, es mi individuo. Fíjense que a veces uno hace un plan. Es otra publicación del Face. Dice, yo haciendo mi argumentación toda la noche, investigando jurisprudencia, investigando los códigos, para que el otro día diga el testigo, diga el acusado, que le diga, declare por favor, y comienza a declarar. Ah, no, y el abogado le dice, mire pues, tips. En materia penal, nunca dejen declarar a su acusado. Nunca, nunca, nunca. Él no tiene que declarar. Ustedes le dicen a él, no vaya a hablar. Y cuando le diga al juez, le dice el acusado, me abstengo de emitir declaración. Ahí dice eso. ¿Por qué? Porque si no, no nos da chance a nosotros de defenderlo. Imagínense que sea una persona que atropelló a una persona y la mató. Homicidio culposo. Y usted le dice, no vaya a hablar. Y se siente, le dice, ¿quiere declarar? Sí. Y ustedes a la par, ¡no! Ustedes no pueden decir que no en ese rato. Y entonces le dice el juez, declare. Es que fíjese, señor juez, que yo iba y el señor se me atravesó. Viene el MP, consigue las cámaras. Y él va a excesiva velocidad, el señor no se atravesó, no, que el señor comenzó a caminar y le pasó la camioneta encima. Entonces, no tiene que declarar. Entonces, dice esa publicación de Facebook. Yo preparándome toda la noche para que el otro día, en el primer momento, ¿desea declarar? Sí. Ahí se da este asunto que dice aquí, la comunicación interpersonal. Interiormente a mí se me desconfigura todo lo que haya planeado. Todo. ¿Qué debo de hacer? Recomponerme como abogado y buscar alternativas con base a lo que el mismo individuo indicó. Sucede muchas veces en audiencias que yo no sé que van a presentar un documento o un testigo. En la comunicación interna que yo tengo que tener, debo de tener fortalecido mi carácter de que puede haber una sorpresa en una audiencia. Entonces, yo mismo me tengo que hacer mis propios discursos internamente
Y es eso lo que ustedes tienen que mejorar a partir de este año en esta carrera. Ustedes deben de formar procedimientos de creación de discursos, pero es que estos sean lógicos, que realmente sean congruentes y que sean construcciones comunicativas en las que ustedes manifiesten realidades. Michelle dice aquí, vamos a ver, levantó mano Michelle Alejandra, diga. Licenciado, tengo una duda. Ah, Eso de que el cliente al que estamos defendiendo no debe de testificar, solo aplica si la persona a la que estamos intentando defender es el responsable de algún acto delictivo. vea, en todas, porque a veces la misma persona comete imprudencias. Fíjese, Michelle y compañeros, que yo tuve un casito de un señor, y yo lamentablemente estaba en Guatemala, y me llamó la muchacha, la esposa, muy afligida, me dice, fíjese, licenciado, que nosotros íbamos en una moto, y una señora estaba atrás de un tuk-tuk, se bajó el tuk-tuk, y cabal cuando íbamos a pasar, dio un paso, y la golpeamos. Y yo estaba en Guatemala, llegó otro abogado, pero el señor lo dejaron declarar. El asunto es el siguiente. Vino él y dijo, sí es cierto que yo atropellé a la señora. Desde el momento que él dijo, sí es cierto que atropellé, son lesiones. Él dijo, sí es cierto. Yo, si el señor estaba necio que quería declarar, le hubiera dicho, mire, pues, no voy a decir que es cierto. Usted diga, no, yo no atropellé a la señora. Yo iba en mi vía a la velocidad que debo de ir y justo antes de llegar a la esquina del tuk-tuk, la señora de la parte de atrás del tuk-tuk dio un paso y no me dio tiempo de esquivarla y ella me empujó a mí mi brazo y me caí al otro lado de la banqueta. Y por la inercia del golpe, ella también cayó de espaldas. Yo no la atropellé, nos chocamos. Es distinto. ¿Ah? Decir, yo la atropellé, a decir, cuando iba pasando, ella caminó y me empujó y me caí, porque efectivamente eso pasó. Él cayó en el lado de la calle de donde los carros vienen y la señora cayó atrás del tuk-tuk, boca arriba. Entonces, fíjese, Michelle, que mejor que no diga nada, tenga o no tenga la culpa. Es trabajo suyo, Michelle, encontrar la forma de cómo demostrar que no tiene la culpa. Y si sí la tiene, demostrar que no es tan culpable. ¿Ya? Fíjense que hay una cosa que se llama teoría del riesgo creado. Es una teoría moderna, no tan moderna, es como en 1945 del derecho penal, que dice de que desde el momento que nosotros salimos, damos un paso afuera de la casa, o incluso dentro de la casa, hay un riesgo. Si yo me subo a una bicicleta, hay un riesgo que yo sufra un accidente. Si yo voy caminando, hay un riesgo que yo sufra un accidente. Porque en Jalapa las banquetas no son del mismo tamaño ni de la misma altura. Yo puedo doblarme un tobillo. Por ejemplo, puedo doblar un tobillo, me tropiezo, hay una persona esperando un tuk-tuk, ya viene el tuk-tuk, me tropiezo, le pego en la espalda a la señora, ella cae enfrente y el tuk-tuk la golpea. ¿Quién tuvo la culpa? El tropezón. Pero fíjense que no, el problema es de la municipalidad, de la Oficina de Ordenamiento Territorial, que no tiene una forma plana a todas las banquetas. Le echo la culpa a la municipalidad. ¿Ya? Y digo, yo iba caminando, yo tengo un problema con mi rodilla, yo me la operé hace tantos años, y en ese momento precisamente se me dobló el pie porque no me quedó bien mi pierna lateral. Y lamentablemente cuando iba cayendo, la señora estaba ahí parada y la empujé y pegó en el tuk-tuk. Fue totalmente un accidente. Entonces, Michelle, si la señora declara, sí, yo iba caminando y fíjese que se me dobló la rodilla y cabal, le pegó a la señora y le pega el tubo. No, yo como abogado le digo, fíjese señor juez que de acuerdo a este informe médico, la señora fulana de tal padece de una cuestión que se llama así así, que consiste en esto y lamentablemente ese día, debido a las dimensiones, mira aquí están las imágenes del lugar, se ve que no tiene la altura correspondiente a esa banqueta. Fíjese, señor juez, que de acuerdo a los estándares internacionales, ¿cómo se llama? Las gradas deberán de tener un máximo de tanto y tanto cuando sean para peatones, y eso no lo tiene.
entonces pasó esto y esto y esto. Yo le tengo que argumentar. ¿Ya? Por eso no es bueno. Técnicamente no es bueno, Michelle. A ver, Wilder. Lick, estaba viendo yo aquí siempre en los propósitos generales, en los propósitos específicos, donde dice exponer, no sé si me equivoco, donde dice, es muy importante que no se confunda explicar con exponer, pues ambos son propósitos específicos. Estoy tomando esto en relación a lo que usted dice, ¿verdad? De cómo la persona, del señor que dice que atropelló, va a decir, sí, yo lo atropellé, o explicarlo de la manera que usted lo dijo, considero que lo tomo yo en este sentido, ¿verdad? Que es muy importante no confundir entre explicar y exponer. Son dos cosas diferentes. En su momento les voy a trasladar un documento que es de argumentación jurídica. No forma parte del curso, pero para mí es importantísimo que lo trabajemos, porque a través de este documento nosotros vamos a desarrollar ciertas cualidades que nos van a llevar, Wilder, a en determinado momento explicarle a la gente y en determinado momento exponerle, en determinado momento persuadirlos y en determinado momento argumentarles. Usted puede venir y exponer, es lo que yo le decía, cuando usted presenta algo y lo respalda, usted está exponiendo un certificado médico forense donde dice que la persona padece de tal síndrome, tal situación, o que a consecuencia de tal operación tiene un problema a nivel de su pierna. Que eso provocó que se desfalleciera la pierna en determinado momento, lamentablemente colisionando con la señora Planta. Está exponiendo. Ahora ya viene usted, baja su certificado médico forense y comienza a exponer, a explicar. Fíjese, licenciado, que esto, el señor juez, que esto y esto y esto y esto. Y después viene y comienza a argumentar. Cuando usted ya viene y dice, fíjese que de acuerdo a los estándares internacionales, las gradas tienen esto y esto, sin embargo, que no sucedió esto. Y eso provocó que esto y esto. Jala, si es posible, se jala un profesional, un arquitecto, por ejemplo, que explique, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos de no hacer un diseño adecuado de gradas y qué es lo que puede provocar? Que precisamente fue eso, que la persona tropezara o que se les falleciera. ¿Por qué? Porque para poder posicionar el pie en el suelo, no llegó con la misma fuerza e intensidad que debía. O sea, como les vuelvo a repetir, cuando nosotros trabajamos como abogados, tenemos un universo de maneras de demostrar que lo que sucedió no fue totalmente culpa de la persona. Cuando alguien, la diferencia que no se les olvide entre un asesino y un homicida es que el homicida o un homicidio sucede cuando una persona muere por cualquier forma, por tontera del individuo, por inocencia, por lo que sea. Un asesinato es cuando alguien planifica, ¿verdad? Matar a una persona. Viene la persona y dice, bueno, esta señora me cae mal por chismosa, yo me voy a hacer que me desmaye y la voy a empujar y que la mate un carro. Y cabal, pocho. Y se muere, pues. Ahí va a ser bien difícil probarlo. Pero sí, como les digo, ustedes pueden argumentar y todo, y el juez de todos modos, no, ella tuvo la culpa. Y se va, presa. Se va recluida tanto tiempo. Pero nosotros tenemos que aprender, como bien dice Gerardo, le agradezco mucho, cuáles son las diferencias entre explicar, exponer, argumentar, persuadir, entretener y todo eso. Miren, esto de las audiencias es todo un teatro, es una manera para que nosotros vayamos y expongamos. Yo sigo con los memes, ¿verdad? Hay una cosa que dice, perdí el caso, pero yo me miraba fantástico. Es un cuate con traje nuevo y todo en calidad, ¿va? Entonces, al menos, ¿va? Al menos que nos miramos así como que, miren ese abogado, chica, cargaba ¿cómo se llama este señor que hace trajes ustedes? Que está en Guate, que tiene cafeterías. ¿No se acuerdan ustedes? Se me olvidó ahorita, el que tiene la cebrita. Bueno. Sí, traía un Méndez al cuerpo. Bueno, entonces los propósitos generales, explicar, describir, definir, exponer. Y tenemos en los específicos que es motivar a la acción, convencer o formar, convencer, reforzar, convencer, cambiar. Estos tres forman parte de lo que les estaba diciendo que se llama también persuasión.
La persuasión, compañeros, convencer, formar, es cuando vengo yo e ilustro al individuo y le digo, fíjese que lo que la persona padece es tal situación, ¿ya? Por tanto, él actúa así, pero no es porque él quiera, él tiene una enfermedad. Él es esquizofrénico. O sea, él no analiza que va a dañar al individuo. Para él es un gusto, él disfruta cuando mata a una persona. Él no es un asesino, él es un esquizofrénico, es un enfermo mental. Él debe estar recluido en un lugar especializado y controlado por gente especializada. Convencer, reforzar, traigo yo a un psiquiatra y le digo, doctor, ¿usted le hizo un análisis al señor fulano de tal? Sí, aquí en el hospital mental tal, se le hizo y el señor después de esto y esto, él padece tal enfermedad. Convencer, reforzar. Y convencer, cambiar, entonces, digo yo, por tanto, señor juez, de acuerdo a lo que se argumentó y todo, la tesis del señor fiscal no se cumple en virtud que dice la ley que debe de haber voluntad para poder cometer un ilícito. Y el señor no tiene voluntad, es un enfermo. Cuestión que se probó con esto. Por tanto, señor juez, yo solicito para él una medida de seguridad y no una sentencia condenatoria en virtud que se cometería una ilegalidad, puesto que el señor no analiza lo que hace. Esos son los tres momentos que nosotros debemos desarrollar a la hora de argumentar. Esto va a ser parte de sus cursos de derecho procesales, pero yo se los quiero adelantar como para que le echen salsita a la clase. ¿Oyeron? Y vamos a ver otros más bonitos. Los fines de la persuasión son motivar a la acción, convencer, refutar. ¿Por qué refutar? Porque nosotros siempre vamos a estar en desacuerdo con lo que diga la otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona va a decir la verdad hasta donde le interesa y nosotros tenemos que complementar. Recordémonos que cuando hablamos de información debe ser completa. Y si la información no es completa, yo tengo que ver cómo se haga completa. Para la próxima clase nos vamos a ingresar la página 19, funciones de la comunicación en funciones del lenguaje. Por favor, lo leen. Voy a apuntar, si no se me va a olvidar. Entonces, hasta la página 19, pero específicamente al punto que se llama fines de la persuasión son, llega el laboratorio del día viernes. Apuntemos ahí, página 19. Y las funciones de la comunicación en adelante hasta, vamos a ver, 25, ¿cuántas hojas son? Bueno, van a hacer el favor de estudiar de las funciones de la comunicación hasta... Bueno, leamos 10 páginas. Es de la 20 a la 30. Esto va a ser para el próximo lunes. El próximo viernes vamos a tener ese laboratorio. Yo tengo una actividad, voy a... Perdón, ¿podría repetirlo? No entendí muy bien. Estamos en la página 19. Y Fines de la terminamos persuasión. con... exacto, con el último que es refutar. Ahí llega el laboratorio. De ese punto hacia arriba llega el laboratorio. Ajá. Y de ahí para abajo lo vamos a ver para el próximo lunes. Pero yo necesito, compañeros, que lo discutamos. Así me da tiempo también de cenar a mí. Son mentiras. Necesito que lo discutamos porque si no, no estamos haciendo nada. El monólogo solo lo hacía Dal Ramones, a mí no me gusta. Yo quiero que lo platiquemos, que ustedes me digan que no es cierto, que eso está en no sé dónde, que ustedes buscaron otra información, no sé. Platiquemos sobre... hagamos dinámica la clase. Entonces, para el próximo viernes, por favor, se preparan para ese laboratorio. Ya les llegó la asistencia, me imagino. Ya, Lick. Entonces, por favor, no hay que perder el tiempo. Hay que perder el tiempo para poder... Vamos a ver aquí. Estamos problemas. Ahí estamos. Voy a guardar esto por si me pide el maestro Castro una foto de si trabajé hoy. Hoy saqué hasta horas extras.
Compañeros, es un verdadero placer, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el día viernes. Voy a procurar al menos media hora platicar con ustedes para reforzar alguna información y después entramos al laboratorio de 8 a 9. Entonces, que descansen, que Dios les bendiga. ¿Mm? Una pregunta. ¿De dónde dijo que entraba el laboratorio? Hasta la página 19, De la 19. para arriba. Ah, va. Gracias. ¿Qué Bueno, fecha es el laboratorio, Lick? viernes. Viernes. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, platicamos luego. Michelle. Un abrazo. Se cuidan, utilicen Gracias, mascarilla, utilicen gel y cuidado con la Omicron porque anda loco. Que descansen. Mucho gusto.